Hay algo que está pasando en el cerebro de millones de personas mayores de 50 años y que la mayoría atribuye simplemente a la edad. Se olvidan nombres de personas que conocen de toda la vida. Se olvidan dónde dejaron las llaves. Entran a una habitación y no recuerdan para qué fueron. Empiezan una frase y pierden el hilo a mitad. Buscan una palabra que tienen en la punta de la lengua y no llega. Y lo aceptan, lo normalizan, lo llaman envejecer, como si el deterioro cognitivo fuera una consecuencia obligatoria e inevitable de cumplir años. Pero no lo es. Y la evidencia más clara de que no lo es no viene de un laboratorio. Viene de observar lo que ocurre en ciertas partes del mundo, donde ese deterioro simplemente no pasa de la misma forma. Hay culturas donde las personas de 80 y 90 años mantienen una memoria extraordinaria, donde siguen activos, siguen aprendiendo, siguen recordando, donde el olvido que nosotros consideramos normal a los 60, ellos no lo experimentan con la misma intensidad ni con la misma frecuencia. Y cuando los investigadores han estudiado a esas poblaciones buscando qué tienen en común, una de las respuestas más consistentes, la que aparece una y otra vez en estudios de zonas azules, en investigaciones de poblaciones longevas, en análisis comparativos entre culturas, tiene que ver con lo que comen, con alimentos que en muchos casos llevan miles de años en la dieta humana, alimentos que nuestros ancestros conocían y consumían de forma natural y que nosotros, en las últimas décadas, hemos ido abandonando sin darnos cuenta de lo que estábamos perdiendo. Hoy vas a conocer 20 de esos alimentos, con los compuestos activos que los hacen funcionar, con los mecanismos exactos por los que actúan sobre el cerebro, no como una lista genérica de superalimentos que ya has visto en cualquier sitio, sino con la explicación de por qué cada uno hace lo que hace. Y hay uno en particular, el número 15 de esta lista, que tiene una historia que me parece de las más fascinantes que existen en el mundo de las plantas medicinales. Una historia que conecta la medicina ayurvédica de hace 3000 años con un ensayo clínico controlado publicado en 2023. Cuando llegues a él vas a entender por qué algunas tradiciones sobreviven tanto tiempo. Quédate hasta el final. Antes de entrar en los alimentos, necesitas entender algo sobre cómo funciona el cerebro cuando envejece, porque solo con ese mapa vas a entender por qué estos alimentos hacen lo que hacen. El cerebro adulto tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, un número que es casi imposible de imaginar. Pero las neuronas no trabajan solas, trabajan conectadas entre sí a través de sinapsis, que son las uniones donde una neurona le transfiere información a la siguiente. La memoria no está guardada en una neurona específica. No hay una célula donde vive el recuerdo de tu primer día de escuela o el nombre de tu mejor amigo de infancia. La memoria está guardada en redes, en patrones de conexión entre muchas neuronas que se activan juntas. Cuando recuerdas algo, lo que estás haciendo es reactivar esa red, encender ese patrón. A medida que envejecemos, dos procesos principales amenazan esas redes. El primero es la inflamación crónica de bajo grado, no la inflamación aguda que sientes cuando te golpeas y el área se hincha, sino una inflamación silenciosa, constante, de bajo nivel, que daña las conexiones neuronales de forma lenta y acumulativa durante años sin que la persona sienta nada. El segundo proceso es el estrés oxidativo, que es el daño que producen los radicales libres sobre las células. El cerebro es especialmente vulnerable al estrés oxidativo, porque consume una cantidad desproporcionada de oxígeno en relación con su tamaño, y porque está compuesto en gran parte de grasas que se oxidan con facilidad. Estos dos procesos, inflamación crónica y estrés oxidativo, son los principales responsables del deterioro cognitivo relacionado con la edad. No el paso del tiempo en sí mismo, sino los efectos acumulados de esos dos procesos sobre el tejido cerebral. Los alimentos que vas a ver hoy actúan específicamente sobre uno o sobre los dos. No son alimentos que mejoran la memoria por arte de magia ni por tradición sin fundamento. Son alimentos con compuestos activos identificados y documentados que reducen la inflamación cerebral, neutralizan el estrés oxidativo
estimulan la producción de nuevas conexiones neuronales o protegen las que ya existen. Eso es lo que los diferencia de cualquier suplemento genérico de farmacia. Empezamos. El primero es el arándano, y sé que lo has escuchado antes asociado a la salud, pero lo que probablemente no sabes es el mecanismo exacto por el que funciona sobre el cerebro. Los arándanos contienen antocianinas, que son los pigmentos que les dan ese color azul oscuro tan característico. Las antocianinas tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, que es la barrera protectora que separa el cerebro del torrente sanguíneo general y que impide el paso de la mayoría de las sustancias. Una vez dentro, se acumulan específicamente en el hipocampo, que es la región del cerebro más directamente implicada en la formación de nuevos recuerdos. Un estudio de la Universidad de Cincinnati siguió a adultos mayores durante 4 meses. El grupo que consumió zumo concentrado de arándanos mostró mejoras significativas en la memoria espacial y en la cognición general frente al grupo que tomó placebo. El segundo es la nuez, no cualquier fruto seco. La nuez en particular. La nuez es una de las pocas fuentes vegetales de ácido alfa-linolénico, un ácido graso omega 3 de cadena larga que el cuerpo convierte parcialmente en DHA, que es el ácido graso más abundante en el cerebro humano y el más necesario para mantener la fluidez de las membranas neuronales. Cuando las membranas se vuelven rígidas por falta de DHA, la transmisión de señales entre neuronas se ralentiza. Además, las nueces tienen una concentración muy alta de vitamina E, uno de los antioxidantes más potentes para proteger las grasas del cerebro del daño oxidativo. El tercero es el aceite de oliva virgen extra, no el aceite de oliva refinado. El virgen extra. La diferencia entre los dos es enorme en términos de composición. El aceite de oliva virgen extra contiene oleocantal, un compuesto con propiedades antiinflamatorias comparables al ibuprofeno, pero actuando de forma más suave y continua. Investigaciones recientes han mostrado que el oleocantal ayuda al cerebro a eliminar las placas de beta-amiloide, que son los depósitos de proteína que caracterizan el Alzheimer. No estoy diciendo que el aceite de oliva cure el Alzheimer. Estoy diciendo que tiene un mecanismo documentado de limpieza cerebral que merece mucho más reconocimiento del que recibe. El cuarto es la cúrcuma, y como ya vimos en otro video, la cúrcuma sin pimienta negra se absorbe muy mal. Juntas, la curcumina y la piperina forman una combinación cuya biodisponibilidad aumenta casi 2000%. La curcumina tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes sobre el tejido cerebral. Pero lo más específico para la memoria es que la curcumina aumenta los niveles de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es literalmente la proteína que estimula el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. Más BDNF significa más capacidad de aprender y de retener información nueva. El quinto es el salmón salvaje. La distinción entre salvaje y de piscifactoría importa aquí. El salmón salvaje tiene una concentración de DHA y EPA, los dos ácidos grasos omega 3 de cadena larga directamente usables por el cerebro, entre 3 y 5 veces mayor que el de piscifactoría. El DHA es el material de construcción de las membranas de las neuronas. Sin suficiente DHA, las membranas se vuelven más rígidas, la velocidad de procesamiento cognitivo disminuye y eso se percibe como lentitud mental, como tardarse más en encontrar las palabras o en seguir el hilo de una conversación. El sexto es el brócoli. Lo que lo hace especialmente valioso para el cerebro es la sulforafana, un compuesto que se forma cuando el brócoli se corta o se mastica. La sulforafana activa una vía celular llamada NRF2, que es básicamente el sistema de defensa antioxidante interno del cuerpo. Cuando se activa, el cuerpo produce sus propios antioxidantes en cantidades mucho mayores de lo que ningún alimento podría aportar desde fuera. El brócoli ligeramente cocinado, no hervido hasta deshacerse, tiene la concentración más alta de precursores de sulforafana. Hervido más de 5 minutos destruye la enzima mirosinasa necesaria para que se forme. El séptimo es el té verde. El té verde contiene EGG,
el antioxidante más potente del té. Pero lo que hace diferente al té verde, en el contexto del cerebro, no es solo el EGG. Es la combinación de EGG con la L-teanina, un aminoácido que el té verde contiene en cantidades significativas y que prácticamente no existe en ningún otro alimento. La L-teanina aumenta la actividad de las ondas alfa del cerebro, que son las ondas asociadas a un estado de alerta relajada, atenta pero sin ansiedad. Esa combinación de calma y atención es la condición óptima para la concentración y para la formación de nuevos recuerdos. El octavo es el chocolate negro con más del 70% de cacao, no cualquier chocolate, el de alta concentración. Los flavanoles del cacao aumentan el flujo sanguíneo hacia el cerebro, especialmente hacia el hipocampo. Hay estudios en adultos mayores que muestran mejoras en la velocidad de procesamiento cognitivo después de 3 meses de consumo regular. La cantidad que los estudios han usado con buenos resultados es entre 20 y 40 gramos al día, aproximadamente 1 cuadrado o 2 de una tableta de calidad. El noveno es el aguacate. Es una de las mejores fuentes de grasas monoinsaturadas vegetales, las mismas que el aceite de oliva, pero en forma sólida. Esas grasas mejoran la circulación sanguínea y reducen la homocisteína, un aminoácido cuya elevación en sangre está fuertemente asociada con el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia. El aguacate también es rico en folato y en vitamina K, 2 nutrientes con papeles específicos en la protección del tejido nervioso. El décimo es la espinaca y las verduras de hoja verde oscura en general. Su aporte más relevante para el cerebro es la luteína, un carotenoide que se acumula preferentemente en el tejido neural del cerebro. La concentración de luteína en el cerebro se correlaciona directamente con el rendimiento cognitivo en adultos mayores. Es uno de los nutrientes más específicamente neuroprotectores que existen y uno de los menos conocidos fuera de los círculos especializados en neurociencia nutricional. Y aquí quiero hacer una pausa porque hay algo que me parece importante que notes. Los 10 primeros alimentos de esta lista no son descubrimientos modernos de la ciencia, son alimentos que han estado en la dieta mediterránea, en la dieta asiática tradicional y en las dietas de las llamadas zonas azules durante siglos. Las zonas azules son las regiones del mundo donde la gente vive más años y con mejor salud cognitiva. Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, la península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y los adventistas del séptimo día en California. 5 lugares muy distintos del mundo con un denominador común. Una alimentación basada en comida real, mucha de la cual está en esta lista. No es un suplemento, no es un medicamento, es comida. La misma que los seres humanos han comido durante miles de años. Seguimos. El 11º es la remolacha. La remolacha contiene nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico, que dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo de sangre hacia el cerebro de forma rápida y medible. Un estudio mostró que después de beber zumo de remolacha, el flujo sanguíneo cerebral mejoraba visiblemente en los escáneres en menos de 3 horas. Eso es especialmente relevante en personas mayores porque el flujo sanguíneo cerebral disminuye con la edad de forma natural. El 12º es el ajo. El ajo contiene S-alilcisteína, un compuesto que se forma en el extracto de ajo envejecido y que tiene propiedades neuroprotectoras específicas. En estudios con humanos, el extracto de ajo ha mostrado reducir la acumulación de placas amiloides y mejorar la memoria a corto plazo. El ajo fresco machacado y dejado reposar 10 minutos antes de cocinarlo maximiza la formación de sus compuestos beneficiosos. El 13º es el huevo entero, con yema. La yema del huevo es una de las fuentes más concentradas de colina que existen. La colina es el precursor directo de la acetilcolina, el neurotransmisor más directamente involucrado en la memoria y el aprendizaje. Las personas que eliminan la yema por miedo al colesterol están eliminando el componente más valioso del huevo para el cerebro.
La relación entre el huevo entero y el riesgo cardiovascular en personas sanas es mucho más compleja y menos directa de lo que se pensaba en los años 80. Media taza de semillas de girasol aporta prácticamente toda la cantidad diaria recomendada de vitamina E. La deficiencia de vitamina E está asociada con deterioro cognitivo acelerado en estudios longitudinales. Las semillas crudas o ligeramente tostadas conservan su vitamina E intacta. El aceite de girasol refinado la destruye casi por completo en el proceso de refinado. Y ahora llegamos al alimento número 15, la ashwagandha. La ashwagandha, cuyo nombre científico es Withania somnífera, lleva más de 3000 años en la medicina ayurvédica de la India. Se clasificaba como rasayana, que en el sistema ayurvédico significa una planta o alimento que rejuvenece el cuerpo y protege la mente. Los textos sánscritos la describían específicamente como una planta que fortalece la memoria, mejora la concentración y protege contra el deterioro mental que llega con la vejez. Durante siglos eso fue conocimiento tradicional, sabiduría acumulada, sin la validación que exige la ciencia moderna, hasta que en 2023 se publicó en el Journal of Ethnopharmacology un ensayo clínico controlado con placebo en adultos de entre 50 y 90 años con quejas subjetivas de memoria. El grupo que tomó extracto estandarizado de ashwagandha durante 3 meses mostró mejoras estadísticamente significativas en la memoria inmediata, en la memoria general y en la velocidad de procesamiento cognitivo. El grupo que tomó placebo no mostró cambios. 3000 años de tradición. Un estudio del siglo XXI. El mismo resultado. La ashwagandha actúa sobre el cerebro a través de varios mecanismos simultáneos. Primero, reduce el cortisol, que es la hormona del estrés crónico que daña directamente las células del hipocampo cuando se mantiene elevado durante meses o años. Segundo, reduce la inflamación neuronal a través de los guitanólidos, que son sus compuestos activos principales. Y tercero, aumenta la actividad del GABA, el neurotransmisor inhibidor que regula la ansiedad y que facilita el sueño profundo. Y el sueño profundo, a su vez, es el proceso durante el cual el cerebro consolida y archiva los recuerdos del día. Es difícil encontrar una sola planta que actúe sobre tantos mecanismos del deterioro cognitivo al mismo tiempo. Seguimos con los últimos 5. El 16 es la sardina. La sardina es la fuente de omega 3 marino más accesible y más concentrada que existe, pero además viene con vitamina B12 en cantidades muy altas. La vitamina B12 es imprescindible para la producción de mielina, la vaina que recubre los axones de las neuronas y que actúa como aislante para que los impulsos eléctricos viajen rápido y sin pérdidas. La deficiencia de B12 produce exactamente los síntomas que la gente suele atribuir al envejecimiento normal: lentitud mental, dificultad para concentrarse, problemas de memoria. Y es una deficiencia muy común en personas mayores de 60 años, porque la absorción de B12 disminuye con la edad. El 17 son las semillas de calabaza. Son una de las mejores fuentes de zinc disponibles en el reino vegetal. El zinc es imprescindible para la transmisión sináptica, es decir, para que las señales pasen correctamente de una neurona a otra. La deficiencia de zinc produce una reducción específica en la velocidad de procesamiento de la información. El zinc también regula el glutamato, el neurotransmisor excitador más importante del cerebro, cuyo desequilibrio está relacionado con neurotoxicidad. El 18 es el romero. El ácido rosmarínico y el ácido carnósico del romero tienen propiedades neuroprotectoras documentadas. Pero lo más sorprendente es que incluso el aroma del romero tiene efectos medibles sobre la cognición. Un estudio de la Universidad de Northumbria mostró que las personas que trabajaban en habitaciones con aceite esencial de romero difundido obtenían puntuaciones significativamente más altas en pruebas de memoria que las que trabajaban sin ese aroma. La explicación está en el 1,8-cineol, un compuesto del romero que inhibe la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, el neurotransmisor directamente responsable de la memoria. El 19
son los garbanzos y las legumbres en general. Son fuente excelente de colina, de magnesio y de folato, tres nutrientes que trabajan en sinergia para proteger el cerebro. El magnesio en particular regula los receptores NMEA del glutamato, esenciales para los procesos de aprendizaje y memoria a largo plazo. La deficiencia de magnesio es una de las más comunes en la población occidental mayor de 50 años y está asociada con mayor riesgo de deterioro cognitivo y de depresión. Y el 20 es la miel cruda, no la miel procesada de supermercado. La miel cruda sin pasteurizar contiene quercetina, caemferol y otros flavonoides con efectos neuroprotectores. Pero lo más relevante para el cerebro es su papel como fuente de glucosa de liberación gradual. La fructosa de la miel cruda se almacena en el hígado como glucógeno de liberación lenta, que actúa como reserva de combustible cerebral durante la noche. El cerebro no tiene reservas propias de energía. Depende de un suministro continuo de glucosa. Cuando ese suministro se interrumpe durante el sueño, el cerebro activa respuestas de estrés que fragmentan el sueño profundo, que es precisamente cuando ocurre la consolidación de los recuerdos del día. Una cucharadita de miel cruda antes de dormir no es folclore. Es una forma documentada de garantizar el combustible cerebral durante las horas de mayor trabajo cognitivo. Quiero cerrar con algo que me parece más importante que cualquiera de estos 20 alimentos individualmente. El deterioro cognitivo que muchas personas experimentan a partir de los 50 no es inevitable. No es universal. Hay poblaciones enteras donde no ocurre de la misma forma ni con la misma intensidad. Y la diferencia más documentada entre esas poblaciones y las que sí lo experimentan está en lo que comen, no en pastillas, no en suplementos de laboratorio, en comida real, en alimentos que en muchos casos han estado disponibles durante miles de años y que en las últimas décadas hemos ido desplazando de nuestra dieta en favor de alimentos ultraprocesados que inflaman el cerebro en lugar de protegerlo. El cerebro tiene una capacidad de recuperación que muchas veces subestimamos. Se llama neuroplasticidad. Es la capacidad de formar nuevas conexiones, de compensar el daño, de reorganizarse. Esa capacidad no desaparece con la edad, se reduce, pero se puede estimular. Y la alimentación es uno de los estímulos más potentes y más constantes que el cerebro recibe cada día. 3 veces al día, cada día, durante toda la vida. Estos 20 alimentos no son la solución a todo, pero son un punto de partida real y documentado. Una base alimentaria que civilizaciones muy distintas, en lugares muy distintos del mundo, han mantenido durante siglos sin saber exactamente por qué funcionaba. Y que la ciencia moderna está empezando a explicar molécula a molécula. Tu abuela probablemente ya sabía muchos de ellos. No por sus nombres científicos, no por sus mecanismos de acción, simplemente porque los ponía en la mesa, porque así era como se comía. Y ahora ya sabes por qué tenía razón. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 20 alimentos ya tienes en tu dieta y cuál te ha sorprendido más. Y si hay alguno que no conocías antes de este video, escríbelo también. Leo todo y respondo todo lo que puedo. Nos vemos en el siguiente.